Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Bárbara Belandria y hoy voy a hablarles sobre los conceptos más importantes sobre funciones de probabilidad, tanto para variables aleatorias discretas como para variables aleatorias continuas. Primero definamos qué es una variable aleatoria discreta. Bueno, esto es un tipo de variable que solo puede tomar valores específicos, que generalmente son enteros y generalmente pues se usa para describir cosas que se pueden contar, como por ejemplo los ejemplos que dicen aquí, que son el número de hijos, el número de llamadas por hora o los lanzamientos de un dado. Viendo esto podemos definir qué es una función masa de probabilidad o FMP. Bueno, esta describe la probabilidad de que una variable aleatoria discreta tome ciertos valores en específico. Y sus principales características son que la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1, que cada probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0 y que se define nada más en valores discretos. Pero vamos a ver un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Una variable x representa el número de autos vendidos en un día en una tienda y tiene la siguiente distribución. Entonces aquí tenemos que para cada valor de x tenemos un valor de probabilidad, que para 0 es 0,1, para 1 es 0,4 y así. Y el problema nos pide verificar si es una función masa de probabilidad válida. Bueno, lo que hacemos simplemente es sumar todas las probabilidades que nos dan y vemos que es igual a 1. Así que sí es una función de masa de probabilidad válida. Ahora pasemos al siguiente concepto, que es el de media y varianza de una variable discreta. ¿Qué es la media? Bueno, este es el valor promedio que se espera de la variable. ¿Cómo se calcula? Bueno, como le dice las fórmulas, multiplicando cada valor por su probabilidad y luego haciendo una sumatoria de todo eso. Luego tenemos la varianza que nos dice qué tan dispersos están esos valores alrededor de la media. Y se calcula simplemente restando cada uno de esos valores menos la media, elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por la probabilidad de cada uno de esos valores y haciendo una sumatoria. Veamos este concepto mucho mejor mirando un ejercicio. Usando los datos que teníamos en el ejercicio anterior, se pide calcular la media y la varianza. Bueno, para la media es muy sencillo, simplemente usamos la fórmula, que es multiplicando cada valor de x por su probabilidad y sumándolos. Y eso daría que la media es 1,6. Para la varianza es más de lo mismo, simplemente seguimos la fórmula, que es restar el valor de x menos la media, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por su probabilidad individual y hacer una sumatoria. Y haciendo los cálculos nos da que la varianza tiene un valor de 0,84. Ahora veamos el concepto de la distribución acumulativa. Bueno, esta es una función que nos dice la probabilidad de que la variable que tenemos sea menor o igual a cierto valor dado, y se construye simplemente sumando las probabilidades anteriores. Por ejemplo, si queremos calcular f de 2, simplemente sumamos las probabilidades de 0, de 1 y de 2. Aparte de esto, tenemos que sus características principales son que es una función no decreciente y que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a 1. Hagamos un ejemplo sencillo usando los datos que ya habíamos usado en los ejercicios anteriores. Teniendo esa data en cuenta, se nos pide calcular f de 2 y la probabilidad de que x esté entre 1 y 2. Para f de 2 simplemente hacemos lo que dije, calcular la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, que se daría 0,8, y la probabilidad de que x esté entre 1 y 2, simplemente sumar la probabilidad de 1 con la probabilidad de 2, que daría 0,7. Pasemos a las variables aleatorias continuas. Estos tipos de variables pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo, por ejemplo, el peso de una persona o el tiempo que tarda en llegar a un bus. ¿Cuál es la diferencia con las variables discretas? Bueno, que con las variables aleatorias continuas se trabajan con funciones de densidad de probabilidad. ¿Qué es una función de densidad de probabilidad o FDP? Bueno, esta es una función que no nos da la probabilidad de un valor exacto, sino la probabilidad de que la variable se encuentre dentro de un intervalo que está definido. Para que sea válida esta función debe ser mayor o igual a 0 y su área total, es decir, la integral que va sobre todo su dominio tiene que ser igual a 1. Una función de f de x igual a 2x para x que pertenece al intervalo de 0 y 1. Y se nos pide verificar si es una función de densidad válida. ¿Qué hacemos? Pues simplemente calcular la integral que va desde 0 hasta 1 de la función y vemos que es igual a 1, así que la función sí es válida.
tenemos que en variables continuas la probabilidad de que la variable se encuentre entre dos valores se calcula simplemente como el área bajo la curva entre estos dos puntos o valores. Tenemos la misma función del problema anterior y se nos pide calcular la probabilidad de que x esté entre 0,2 y 0,6. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente hallando el área bajo la curva, o sea, la integral que va desde 0,2 a 0,6 de la función. Y evaluándola en los límites, tenemos que da 0,32. Los conceptos de media y varianza en lo básico son los iguales que las de las variables discretas, solo que para las variables continuas la media vendría siendo como el centro de masa de la distribución y se calcula simplemente integrando de menos infinito hasta infinito x por f de x. Mientras que la varianza mide cuánto se dispersan estos valores con respecto a la media. Y nada, para calcularla nada más tenemos que integrar desde menos infinito hasta infinito x menos la media al cuadrado por f de x. Con la misma función que tenemos en problemas anteriores, ahora se nos pide calcular la media y la varianza. Bueno, para la media simplemente aplicamos la fórmula, que es integrar desde 0 hasta 1, que es el dominio de x, y multiplicamos x por la función, que sería 2x. Y integrando nos quedaría que sería 2/3. Para la varianza pues es lo mismo, simplemente aplicamos la fórmula, evaluamos desde 0 a 1, x menos la media al cuadrado por la función, completamos cuadrados, expandimos, separamos las integrales, las evaluamos y nos da que da 1 sobre 18. Como último punto tenemos la función de distribución acumulada f de a continua, que representa la probabilidad acumulada hasta cierto punto, o también la probabilidad de que x sea menor o igual a cierto valor. Se calcula simplemente integrando desde menos infinito hasta el valor de x de f de t. Sus principales características es que la función es creciente, que la función evaluada en menos infinito es 0 y que la función evaluada en infinito es 1. Para la misma función con la que hemos estado trabajando, se nos pide que encontremos la función de distribución acumulada f de x. Simplemente aplicamos la fórmula, integramos desde 0 a x, la función que sería en este caso 2t. Esto lo evaluamos en los límites y nos queda que la función de distribución acumulada es x al cuadrado. Ahora, ¿para qué nos sirve esta función que acabamos de hallar? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos que nos pide cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Simplemente evaluamos la función en 0,5, que sería x al cuadrado, sería 0,5 al cuadrado, que es 0,25. Y de igual manera hacemos para calcular cuál es la probabilidad de que x esté entre 0,7 y 0,3. Simplemente restamos 0,7 menos 0,3, hallamos la probabilidad en cada uno de esos puntos y nos da que sería 0,40. Para finalizar el video, podemos repasar cómo identificar a qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Bueno, antes de resolverlo, lo mejor es que veamos si la variable es discreta o continua. Si nos están pidiendo la probabilidad, la media o la varianza, y si el ejercicio nos da la FMP, la FDP o la FDA. Bueno, eso sería todo. Espero que el video haya sido bastante informativo y haberme dado a explicar.